¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar una nueva serie de clases en la cual nos vamos a enfocar en hablar de las particularidades del análisis de datos longitudinales que también se pueden conocer como datos panel. Vamos a platicar el día de hoy sobre los modelos lineales de efectos mixtos y cómo estos pueden adaptarse de acuerdo a algunos de los conceptos que hemos visto en clases previas enfocadas totalmente en los datos no longitudinales, sino donde tenemos una o dos mediciones, y vamos a ver cómo podemos extenderlo de manera precisa para adaptarlo a datos con mediciones repetidas, ¿sale? Entonces vamos a platicar un poco sobre qué hace distintas a los datos longitudinales, cómo esto se puede integrar en el concepto del modelo lineal general de efectos mixtos y particularmente cómo esto se puede extender hacia modelos no lineales utilizando el concepto de modelo lineal generalizado y su implementación con el paquete LM4, ¿sale? Entonces, generalmente cuando nosotros evaluamos datos, vamos a lidiar con estudios que tienen ya sea una sola medición o, como es muy frecuente, tienen una medición basal y tienen un seguimiento donde va a haber un desenlace, pero donde no necesariamente hay covariables adicionales. Entonces, se hace una medición utilizando datos en un solo punto del tiempo para hacer una predicción en un punto más adelante del tiempo. Entonces, a pesar de que sea un estudio de tipo cohorte, por ejemplo, o un estudio con seguimientos retrospectivos, nosotros no necesariamente vamos a tener más de una medición. Cuando hablamos de un estudio de tipo longitudinal, una de las características es que los datos se recoleccionan de forma repetida a lo largo del tiempo. Entonces, aquí tenemos al menos tres mediciones, donde un mismo sujeto va a tener al menos dos o más mediciones, ¿sale? Entonces, una característica que hace a esto distinto con respecto a los otros diseños que he mencionado previamente es que independientemente de si aquí hay un desenlace, que vamos a llamar un desenlace D, nosotros tenemos que considerar que las mediciones repetidas pueden tener un impacto, es decir, no solamente una medición en un punto, sino a lo mejor su cambio o su aumento o su reducción a lo largo del tiempo puede ser lo que influye significativamente sobre el riesgo del desenlace. Entonces, estos diseños longitudinales de medidas repetidas generalmente hace que un mismo sujeto tenga múltiples mediciones consecutivas. Estos datos correlacionados violan el supuesto de independencia. Es decir, si ustedes recuerdan del modelo lineal general, particularmente, uno de los criterios importantes es que las observaciones deben de ser independientes entre sí. Cuando platicamos del modelo lineal de efectos mixtos, hicimos una extensión de los modelos lineales generales para poder incorporar los errores utilizando estructuras correlacionadas. Y entonces los modelos lineales generales, para que lleven una inferencia válida, deben de evaluar este supuesto de correlación y deben de incluirlo explícitamente en su evaluación dentro del modelo. Entonces, los diseños que tienen medidas repetidas y que tienen mediciones de un mismo sujeto en múltiples ocasiones se conocen como diseños de tipo panel. ¿Sale? Entonces, estos datos longitudinales van a tener diferentes características. Aquí tenemos una imagen donde vemos mediciones a la edad de 8, a la edad de 10, a la edad de 12 y a la edad de 14 años de una misma cantidad de sujetos. Entonces, tenemos mediciones aproximadamente cada 2 años. ¿Sale? Entonces, ¿qué características tienen estas mediciones repetidas a lo largo del tiempo? Primero, generalmente van a tener correlaciones positivas. Es decir, mayor valor de uno va a implicar mayor valor de otro, ¿sale? Y rara vez estas correlaciones se van a aproximar a cero, porque como provienen de un mismo individuo, van a estar ampliamente relacionadas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, las mediciones a los 8 años tienen una correlación moderada con las mediciones en el año 10, las mediciones en el año 12 y las mediciones en el año 14. También, conforme más aumenta la separación entre tiempos, nosotros vamos a tender a tener una menor correlación. Vean, por ejemplo, que de los 8 a los 14 años, donde hay una separación de 6 años, la correlación baja de 0,26 ahora a 0,60, ¿no? Entonces, entre más separación tengamos entre un año y otro, vamos a tener una menor correlación, nuestra correlación va a ir disminuyendo. Por ejemplo, la correlación
entre el año 10 y el año 12 es de 795, pero la correlación entre el año 10 y el año 14 disminuye de manera significativa, ¿sale? Entonces, esto que nosotros estamos observando va a indicar que conforme vaya pasando el tiempo, cada vez estas observaciones van a tener una menor correlación. Ahora, si las correlaciones se dan con poca separación, por ejemplo, si tuviéramos aquí al año 8 y luego tuviéramos al año 8 un mes, estas correlaciones casi nunca van a ser iguales a uno. Esto se debe a la variabilidad que puede ocurrir en un mismo sujeto, a errores sistemáticos o aleatorios en la medición y a la propia variabilidad de los procesos biológicos dado por factores externos. Entonces, estos datos longitudinales, aquí tenemos un dataset en específico de 27 sujetos que tienen mediciones o los 8, 10, 12 y 14 años, y podemos ver que cada sujeto tiene una trayectoria distinta. Es decir, ningún sujeto tiene una trayectoria exactamente igual, aunque quizá, por ejemplo, aquí el sujeto 3 y 4 se parezcan un poco en la forma y magnitud de sus mediciones, vamos a tener que hay sujetos donde si bien vamos a tener un aumento, en algunos el aumento va a ser mucho más crítico y marcado, en algunos va a ser un aumento muchísimo más moderado y en otros incluso vamos a tener aumentos y después disminuciones. Entonces, estas trayectorias individuales, cuando nosotros vemos cómo ocurren, pues vamos a ver que quizá pudiéramos obtener un promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta quizá pudiera tener una tendencia de aumento que se viera así, si nosotros quisiéramos solamente considerar uno. Pero esta variabilidad interindividual es importante para el momento de hacer inferencias, particularmente si nosotros queremos identificar predictores de cambio o el efecto de una intervención o el efecto de un tratamiento. Tenemos que considerar todas y cada una de las mediciones que están incluidas, por lo cual necesitamos un andamiaje metodológico que nos permita considerar múltiples correlaciones con la estructura que normalmente adquieren los datos longitudinales. Ahora, ¿qué nos va a interesar normalmente cuando tenemos datos en un conjunto que está diseñado para evaluarse desde el punto de vista longitudinal? Bueno, normalmente vamos a evaluar efectos en el tiempo. Nos interesa saber cuál es la trayectoria de la respuesta promedio a lo largo del tiempo. Es decir, la variable cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es una de las cosas que podemos ver con los datos longitudinales, pero a veces nos interesa saber, por ejemplo, si al menos en una o más de las mediciones que nosotros estamos viendo hay diferencias entre grupos. Esto es particularmente importante cuando los datos longitudinales se recolectan en el contexto de un estudio de cohorte de seguimiento o en un estudio de tipo ensayo clínico aleatorizado, en el cual nos interesa ver el efecto de un factor de riesgo o de un tratamiento, ¿sale? Entonces nos interesa saber si hay diferencias entre grupos. Ahora, ojo, cuando solo vemos las diferencias entre grupos, mencionamos que al menos una o más mediciones en cualquier punto del tiempo son distintos entre grupos, sin necesariamente implicar que hay un cambio en el tiempo. Es decir, el efecto en el tiempo puede no ser significativo y puede haber un efecto por grupo, indicando que todas las mediciones en promedio son distintas entre grupos, aunque no haya cambio en el tiempo. Pero si nos interesa saber si la tasa de cambio o el cambio que ocurre en un grupo con respecto a otro es distinto en el tiempo, necesitamos incluir una interacción entre grupo y tiempo. Esta interacción entre grupo y tiempo va a responder a la pregunta, ¿cómo varía la relación entre la respuesta y el tiempo entre grupos? ¿Sale? Entonces esto va a implicar que un grupo tiene una tasa de cambio distinta de la variable a lo largo del tiempo y que por lo tanto quizá el efecto temporal que tenga este grupo sea distinto. Y esto, claro que tiene implicaciones. No es lo mismo decir una variable cambia a lo largo del tiempo, pero no hay un efecto de grupo, o hay un efecto de grupo pero sin cambio en el tiempo, hay un efecto de grupo a lo largo del tiempo, ¿sale? Para que nosotros podamos considerar esto, entonces necesitamos incluir una interacción entre grupo y tiempo. Ahora, normalmente estamos acostumbrados a analizar datos que tengan esta forma que le vamos a llamar formato ancho. En este formato ancho, cada renglón va a corresponder a un sujeto y cada columna va a corresponder a una medición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres países, los países X, Y y Z. Y vamos a tener mediciones repetidas para cada país en 1960, 1970 y 2010.
¿sale? Entonces son tres mediciones a lo largo del tiempo en tres países. A esto nosotros le vamos a llamar un formato ancho, ¿sale? Entonces, este formato ancho es útil cuando nada más queremos considerar, por ejemplo, si quisiéramos tomar al basal como 1960 y hacer la predicción de un desenlace, pudiéramos dejar este formato como está así. Pero si nosotros queremos considerar la relación a lo largo del tiempo, necesitamos cambiar este formato a algo que se ve así. Entonces aquí ahora tenemos que los renglones se repiten para mismos individuos porque las mediciones que están repetidas a lo largo del tiempo se ponen en un formato vertical. A este formato nosotros le vamos a llamar un formato largo. Entonces vamos a pasar de un formato ancho a un formato largo. ¿Esto en qué cambia? Pues que ahora vamos a tener los años desde un punto de vista consecutivo y, por ejemplo, se van a repetir los que son del mismo año y vamos a tener la medición específica que nos interesa ahora en relación una con otra. Esto va a permitir que analicemos sus cambios a lo largo de cada una de las trayectorias de tiempo para un mismo sujeto y que podamos identificar, por ejemplo, que estas medidas están relacionadas en el sujeto X, que estas medidas están relacionadas en el sujeto Y y que estas medidas están relacionadas en el sujeto Z. ¿Sale? Aquí les presento una metodología utilizando el paquete deployer. Entonces, el paquete deployer es una metodología, es un paquete que nos va a permitir hacer un cambio sin que tengamos nosotros que reformatear totalmente o irnos a algún procesador como pudiera ser Excel y hacer el cambio de la base a mano. Nosotros podemos utilizar la función pivot longer. Pivot longer básicamente reconoce cuáles son las columnas utilizando este argumento que se llama calls en las que queremos trabajar y los names to vamos a pasar básicamente estas son variables compuestas, vean que tienen un prefijo que es YR. Y después viene el año, que es lo que es distinto. Entonces, YR reconoce que las tres están midiendo el mismo tipo de variable y lo que cambia es el año. Entonces, nosotros vamos a hacer que los nombres o estos de 1960, 1970, 2010 se pasen a año. Mientras que el prefijo que reconoce a cada una de estas variables es YR y lo estamos reconociendo y los valores que están en cada uno de ellos los vamos a pasar a metric. Esta es una versión simplificada que nos va a permitir convertir una base sencilla, que nada más tiene una variable que queremos poner en formato largo, eh, pero si quisiéramos hacer esto para múltiples, pues generalmente lo que necesitamos es tener un código. Este código podría ser, por ejemplo, el YR, ¿no? O pudiera ser para otra variable, si quisiéramos poner mes, pudiera ser ms, ¿no? Entonces, si quisiéramos nosotros ir adaptando, tenemos que estar seguros de que nuestra base de datos permite identificar cuáles variables son la misma escala de medición o el mismo tipo de variable y lo que varía nada más el punto del tiempo en el que los estamos midiendo, ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si quisiéramos modelar datos longitudinales? Lo primero y más sencillo, y aquí pueden ver ustedes el output en R, es usar un modelo lineal normal, donde Y sea una respuesta continua y X pudiera ser nuestro cambio a lo largo del tiempo, ¿sale? Si nosotros hiciéramos esto, estamos cometiendo el error de que no estamos considerando la agrupación de un mismo sujeto a lo largo del tiempo, porque no estamos incluyendo un efecto aleatorio que va a ser un intercepto para cada uno de los sujetos. Entonces, si nosotros nada más hacemos una prueba de t para nuestros coeficientes, obtendríamos un modelo lineal general. Vean que aquí está el coeficiente beta, aquí está el error estándar, aquí está el cuantilte de la distribución y la significancia, ¿no? Podríamos decir que la variable y cambia a lo largo de x, conforme x aumenta, y aumenta y este cambio es estadísticamente significativo. Para hacer una corrección que nos permita considerar esto a pesar de que solamente ajustamos un modelo lineal simple, nosotros podemos utilizar como metodología errores estándar con estimadores sándwich. Estos estimadores sándwich cambian la estimación de la varianza y al cambiar la estimación de la varianza va a cambiar tanto la significancia estadística como los intervalos de confianza que pudiéramos tener. Entonces se ajusta un modelo lineal simple, que es como vemos aquí, pero ahora, utilizando el paquete sandwich, que está cargado aquí arriba, vamos a utilizar la función coeftest. Y esta función coeftest ahora utiliza cluster, ¿no? Y entonces estamos poniendo aquí
un clúster que nos permite indicar la agrupación, que podría ser por sujeto o por firma, como en este caso que tiene mediciones repetidas. Entonces, vean que cuando hacemos una prueba de coeficientes, ahora aquí abajo, pero considerando los errores estándar ajustados por estimadores sándwich, el coeficiente beta no cambia. Vean, este era el original y este es el nuevo. Entonces, el coeficiente beta en realidad no cambia, pero lo que cambia es el error estándar y el cuantil de t. En general, el error estándar aumentó porque consideramos la variabilidad entre sujetos y el cuantil de t disminuyó. No lo suficiente para que no alcancemos la región crítica de rechazo que nos permita identificar significancia estadística, pero sí lo suficiente como para que tengamos un impacto en la variabilidad de nuestras observaciones, ¿sale? Entonces, utilizar los errores estándar con el estimador sándwich pueden ser una forma en que podemos conservar un modelo lineal general y hacer una adaptación de nuestras estimaciones. Es decir, no es totalmente incorrecto, ¿sale? Pero es mucho más estable si consideramos los efectos aleatorios o efectos mixtos dentro de un modelo lineal general. Entonces, estos datos correlacionados se pueden modelar incluyendo un efecto aleatorio que considere la correlación de los errores entre sujetos a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una medición de sujetos en diferentes experimentos que van a ocurrir a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros siguiéramos aquí los promedios de estos puntos azules, veríamos una trayectoria más o menos así, ¿no? Y nos interesa considerar estos errores a lo largo del tiempo, ¿sale? Entonces, podemos ajustar un modelo lineal general que considere que cada uno de estos experimentos son mediciones repetidas a lo largo del tiempo para un solo sujeto, ¿sale? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, utilizamos el concepto del modelo lineal general, pero incorporando efectos mixtos. Entonces aquí tenemos una variable respuesta que va a tender a ser continua, que es y, y esto se va a ajustar con un intercepto global beta cero, que se va a interpretar como la respuesta promedio observado en la población. Y luego vamos a tener un vector de betas que va a tener considerando los efectos de tiempo, los efectos de grupo y si lo incluimos, una interacción entre grupo y tiempo. Y vamos a tener un efecto aleatorio que va a incluir un ajuste de la varianza que permita considerar observaciones correlacionadas entre sujetos y aquí vamos a tener el error de nuestro modelo. Entonces, los modelos lineales de efectos mixtos se van a poder incorporar y vamos a obtener dos métricas importantes. Primero, vamos a obtener una respuesta marginal promedio en la población, que esta básicamente va a ser cuál es la respuesta que va a tener en promedio nuestra población de manera general. Y luego vamos a tener el efecto aleatorio individual, que va a dar una respuesta condicional promedio, es decir, cómo va a cambiar Y o el efecto que tiene Y para cada uno de nuestros individuos considerando las covariables. ¿Sale? Y entonces, estas correlaciones van a ser contempladas dentro del modelo de intercepto aleatorio utilizando una métrica que se llama coeficiente de correlación intraclase. Este coeficiente de correlación entre clase básicamente tiene aquí arriba la varianza que vamos a tener de la variabilidad de nuestros sujetos. Recuerden que gamma representa el efecto aleatorio para cada uno de los sujetos, dividido entre la variabilidad de los sujetos más lo que pudiera ser la varianza residual o la varianza explicada por otros predictores. ¿Sale? Es decir, este coeficiente de correlación intraclase que evalúa la correlación de las medidas observadas se interpreta como la proporción de la varianza total que se explica por la variabilidad entre sujetos. Entonces, variabilidad entre sujetos, aquí arriba, entre varianza total, ¿sale? Y esto nos indica que tanto de la varianza total se explica por la variabilidad entre sujetos. Ahora, nosotros podemos ajustar este modelo lineal de efectos mixtos utilizando el paquete estadístico LM4 que hemos discutido en la clase de modelos mixtos. LM4 va a permitir esta estructura. Este es de un modelo lineal general, no necesariamente específico para un modelo longitudinal. Esto es nada más un recordatorio. Entonces, recordar que un modelo lineal de efectos mixtos va a tener una variable respuesta, que en el caso de un modelo lineal general va a ser una variable cuantitativa continua. Va a tener efectos fijos. Estos efectos fijos son básicamente las covariables.
que vamos a ver que en el contexto de un modelo longitudinal va a ser el efecto de tiempo, el efecto de grupo y su interacción. Y va a tener el efecto aleatorio, que este efecto aleatorio va a tener un componente de pendiente aleatoria. Esta pendiente aleatoria va a indicar tasa de cambio distinta para cada sujeto a lo largo de una medición. Y el intercepto aleatorio va a indicar punto de inicio distinto para cada sujeto dentro de un mismo conjunto de datos. Y ahora, ¿cómo podemos adaptar esta estructura de modelo mixto para incorporar los datos longitudinales? Bueno, ahora lo distinto que incluiríamos es lo siguiente. Primero, tenemos LMR, que es nuestra función, y vamos a tener una variable de grupo. Esta variable de grupo puede ser el efecto de un tratamiento, de un factor de riesgo, de una característica sociodemográfica o biológica que nos interese estudiar. Esta va a ser nuestra variable de grupo. Vamos a tener una variable de tiempo que idealmente va a estar de forma creciente y consecutiva, indicando los diferentes puntos en los cuales se dieron las mediciones de la variable Y. Todo esto ya con los datos en formato largo, como mostramos que se hacía en Deployer previamente, ¿sale? Y finalmente vamos a tener ahora nuestro efecto aleatorio, que nuestro efecto aleatorio va a tener primero una pendiente que va a ser igual para todos, entonces no vamos a evaluar cambios de pendiente, aunque pudiéramos hacerlo si nos interesara. Y vamos a tener de manera importante el ID o indicador de cada sujeto que le indique al modelo cuáles medidas corresponden al mismo sujeto y por lo tanto, cuáles van a estar correlacionadas, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener nosotros lo que se conoce como un modelo aditivo. Se conoce como un modelo aditivo porque nosotros no vamos a incluir la interacción. Entonces es aditivo porque tenemos efecto de grupo y tenemos efecto de tiempo, pero no vamos a tener efecto de cada grupo a lo largo del tiempo. Para poner el efecto de cambio en grupo a lo largo del tiempo, tenemos que incluir la interacción, que se incluye con este término multiplicativo. Ahora, si incluimos este término multiplicativo, vamos a tener el efecto de grupo, vamos a tener el efecto de tiempo y vamos a tener el efecto de grupo a lo largo del tiempo. Es decir, no se tiene que incluir grupo más tiempo más grupo interacción tiempo. Con incluir estos dos en R, el paquete LM4 inmediatamente reconoce que nosotros estamos viendo el efecto de cambio en grupo a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces, cuando ajustamos un modelo mixto, este es el output que nosotros vamos a observar. Vamos a ajustar nuestro modelo mixto. Imagínense que nosotros lo guardáramos en un objeto que se llame fit1. Y entonces vamos a utilizar la función summary para ver este output que normalmente nos va a dar un modelo mixto en el conjunto de datos longitudinales. Tenemos nuestra variable respuesta. Esta podría ser nuestro vector de X, que podría ser nuestra variable de grupo o nuestra variable de tiempo y nuestro efecto aleatorio, que es un intercepto para cada grupo, que en este caso sería para cada sujeto. Esto es lo que nos indica cuál es el modelo que ajustamos. Después viene el criterio de convergencia de máxima verosimilitud, que es la forma en la que el modelo alcanza a ser ajustado a lo largo del tiempo. Recordamos cuando vimos modelos lineales generales y modelo lineal de efectos mixtos, que uno de los criterios para evaluar la estabilidad del modelo, uno de los supuestos que debemos evaluar son los residuales y estos residuales deben alcanzar una simetría, ¿sale? Entonces, para alcanzar la simetría de los residuales, nos vamos a regresar a una normal estándar que tiene media 0 y desviación estándar 1. Entonces, vamos a observar que si la mediana es aproximadamente igual a la media, es decir, aproximadamente 0, entonces tenemos residuales que son aproximadamente normales, aunque de todas maneras hay que hacer ya sea una prueba de normalidad o una evaluación de simetría mediante un histograma. Los cuartiles están básicamente en espejo, es decir, ambos están más o menos en punto 6. Mínimo y máximo, aunque tenemos un ligero sesgo de los mínimos hacia valores más extremos, se parecen bastante. Después nos va a dar algo que no necesariamente habíamos visto en nosotros, que es los efectos aleatorios, ¿sale? Los efectos aleatorios nos indican la varianza y la desviación estándar que va a tener, en este caso, por ejemplo, nuestro grupo, que podría ser nuestra variabilidad interindividual, ¿sale? Y esta variabilidad interindividual es qué tanto de la variabilidad del modelo se captura. Vean que aquí es una varianza considerablemente mayor que la varianza residual que queda. Dice que tenemos 500 observaciones de 10 grupos, entonces tendríamos 10 sujetos y cada sujeto tendría aproximadamente 50 mediciones. ¿Sale?
Después vamos a tener aquí abajo lo que nos pudiera interesar como efectos fijos, que son los efectos que ya consideran el impacto del agrupamiento de los errores mediante los efectos aleatorios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestra variable x, que nos va a dar nuestro coeficiente beta, que esto nos va a indicar ya sea si esto es tiempo, nos indicaría que disminuye a lo largo del tiempo; si esto es grupo, nos indicaría que x disminuye el efecto promedio, que es beta cero que tenemos aquí, y vamos a tener nuestro error estándar y nuestro cuantil de t. NM4 no por sí solo no va a influir y va a incluir un p-value. Para poder incluir un p-value, necesitamos nosotros incorporar otro paquete estadístico que se llama LMR-test. Entonces, si cargáramos LMR-test, aquí ya veríamos una significancia estadística, y más adelante, ahorita que veamos un ejemplo de cómo interpretamos el efecto de grupo, el efecto de tiempo, vamos a ver qué pasa cuando ya LMR-test sí está incorporado y está cargado. ¿Sale? Y aquí abajito vamos a ver la correlación entre efectos fijos, pero esto es algo que no necesariamente nos interesa. Los modelos a veces también arrojan la correlación de los efectos aleatorios, y esto se puede interpretar como el coeficiente de correlación intraclase que vimos hace un momento. ¿Sale? Ahora, vamos a ver un ejemplo, pero ahora sí adaptado específicamente a datos longitudinales. Entonces, aquí está el conjunto de datos dental long, que va a incluir un modelo que se ajusta, es un modelo lineal de efectos mixtos. Nuestra variable respuesta es distancia, y nuestra variable que nos interesa de tiempo va a ser medición o measurement. Aquí tenemos nuestro efecto aleatorio con una pendiente aleatoria de 1 para todos y un ID que nos indica cómo están correlacionados los errores. Entonces, aquí vamos a ver cómo varía la respuesta con el tiempo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a observar aquí primero es nuestro criterio de máxima verosimilitud, que este no es interpretable, simplemente es para ver que si alcanzamos convergencia. Nuestros residuales, que se observan con una mediana de aproximadamente 0, cuartil inferior y cuartil superior, no tan simétricos, pero que se parecen, y mínimo y máximo, pues bastante similares, ¿sale? Vemos nuestros efectos aleatorios, y entonces aquí tenemos nuestra varianza interindividual, que tiene una desviación estándar de 2.113 y una varianza residual de 1.442. Si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar la varianza total, y podemos más o menos ver cuánto sería la varianza individual con respecto a la varianza total. Tenemos 108 observaciones y 27 sujetos, porque este es el mismo conjunto de datos que habíamos observado previamente cuando vimos las 27 gráficas individuales. Cuando solo se incluye el efecto de tiempo, vamos a ver que aquí tenemos los tres tiempos. El intercepto es nuestra referencia, que es la medición a los 8 años, y este es nuestro efecto promedio, es decir, este es el efecto promedio que se observa a los 8 años. Y luego vamos a ver cuánto cambia contra 10 años comparado con los 8 años, 12 comparado con los 8 años y 14 comparado con los 8 años. Entonces, como es un efecto aditivo, se suma, ¿no? 22 más 0.98, 22 más 2.46, 22 más 3.91. Y aquí vemos cómo están correlacionados los efectos fijos en diferentes puntos de medición. ¿Sale? Si después utilizamos esta función tidy y emins, que es parte del paquete LM4, nosotros vamos a obtener las mediciones para cada uno de nuestras mediciones promedio, que si se fijan, este es nuestra medición de la edad cero, que es exactamente igual a beta cero o a nuestro intercepto que tenemos aquí, y 23.2, que es igual al intercepto más 0.98, 24.6, que es igual al intercepto más 2.46, y 26.41. Les había mencionado que el M4 por sí solo no incluye p-values, pero aquí sí tenemos p-values. Esto nos indica que si cargamos utilizando library el paquete LMR-test, y que por lo tanto lo podemos evaluar. Entonces, ¿qué podemos concluir de este modelo? Podemos concluir que hay un cambio en la variable measurement, que es la medición de cómo crecen los dientes, a lo largo del tiempo. Y sí podemos ver que va aumentando de 22 a 23, a 24, a 26, ¿sale? Entonces, esta variable aumenta a lo largo del tiempo, en lo que se puede concluir con este primer análisis. Pero nos puede interesar, por ejemplo, ver si también hay diferencias en sexo. Vean que este es ahora un modelo aditivo, es decir, no estamos considerando cambios entre sexo a lo largo del tiempo.
Primero vamos a evaluar cambios en el tiempo y luego si alguno o más de esas mediciones son distintas entre hombres y mujeres. Entonces vamos a ir directo aquí a los efectos fijos porque esto de aquí arriba es bastante similar, ¿sale? Entonces ahora tenemos nuestro intercepto que es beta cero, que ahora cambia un poco su interpretación, porque beta cero ahora es la medición a los 8 años para la categoría de referencia de nuestro grupo, que sería para mujeres. Entonces es la medición a los 8 años para mujeres. Luego vamos a tener la medición a los 10 años para mujeres, que sería la suma de beta cero más beta uno, a los 12, que sería la beta cero más beta 2, y a los 14, que sería beta cero más beta 3. ¿Sale? Si queremos considerar todas estas ahora para niños, tenemos que sumarles a cada una 2.32, porque lo que nos dice este coeficiente es que las mediciones en niños fueron en promedio 2.32 unidades mayores en niños para todas las mediciones con respecto a las niñas. Y entonces, si ahora extrapolamos esto con EMINS y queremos calcular la respuesta promedio a los 8 años para niñas, vean que es 20.8, que es igual a nuestro intercepto, 21.8, que es igual al intercepto más 0.98, así sucesivamente. Y si ahora queremos ver para niños, sería 20.8 más 2.32. A los 10 años ahora sería 20.8 más 0.98 más 2.32, que me da 24.1. ¿Por qué? Porque los niños en promedio van a tener una diferencia de 2.32 y esto lo podemos ver más o menos aquí entre cada uno de estas mediciones. ¿Sale? Perdón, esa es la de 10 y sería esta de aquí abajito. ¿Sale? Ok, de nuevo, como tenemos p-value, significa que aquí cambiamos y utilizamos el MRTest o el M4 para poder observar nuestro cambio significativo. Entonces, este es un cambio con categoría. ¿Qué podemos concluir de esto? Primero, que la variable cambia a lo largo del tiempo y que es distinta entre hombres y mujeres en al menos una de las mediciones o en promedio en la mayoría de las mediciones. Entonces, no estamos diciendo que hay diferencias en cómo cambia entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Para poder hacer eso, ahora tenemos que explorar cómo varía la respuesta con la categoría y el tiempo. Entonces, vean, aquí atrás teníamos nuestro modelo aditivo, un signo de más. Aquí tenemos un modelo multiplicativo. Seguimos teniendo nuestro efecto aleatorio. Como esto nos va a dar algo muy largo, porque vamos a tener la medición a los 12, a los 10, a los 14, y vamos a tener la medición para niños. Ahora vamos a tener también efectos aleatorios, ¿sale? Entonces vamos a tener la interacción de la edad 10 con sexo masculino, la interacción a la edad 12 con sexo masculino y la interacción a la edad 14 con sexo masculino. Entonces, sí podríamos ver si es que hay una significancia estadística para cada una de ellas, pero para simplificarlo, aquí les muestro el resultado de ANOVA. Entonces, les muestro que hay un cambio a lo largo del tiempo, porque este es measurement, ¿no? Previamente habíamos observado que había un cambio en sexo, pero al momento de incluir la interacción, si consideramos una región crítica de alfa igual a 0.05, entonces no observamos una diferencia entre sexo y tampoco observamos una interacción significativa a lo largo del tiempo. ¿Qué nos indica esto? Que muy probablemente no haya diferencia en la tasa de cambio de esta medición entre sexos a lo largo del tiempo. Entonces, aquí si la interacción no está contribuyendo, la quitamos del modelo y nos quedaríamos con este modelo previo, donde tenemos un efecto de tiempo y un efecto de categoría. Reitero, no podemos concluir, al menos en este ejemplo, que haya una diferencia en la tasa de cambio a lo largo del tiempo entre sexos, ¿sale? Porque no alcanzamos un umbral de significancia considerando un umbral de 0.05, ¿sale? Entonces, hasta ahorita hemos platicado solamente de LMR, que es un modelo lineal general, es decir, variables cuantitativas continuas que sean susceptibles a ser evaluadas de forma lineal son las que son elegibles para ser incorporables a nuestro modelo lineal de efectos mixtos. Pero, ¿qué tal si queremos lidiar con respuestas que no tengan una linealidad? ¿Sale? ¿Qué tal si queremos modelar, por ejemplo, una respuesta que tenga características parabólicas? O queremos modelar una respuesta categórica, ¿no? Donde tenemos un no y tenemos un sí que se puede modelar, como nosotros sabemos, con una función logit, ¿no? Entonces, nosotros no podemos usar el modelo lineal general, tenemos que usar la teoría
de los modelos lineales generalizados de efectos mixtos. Estos básicamente expanden las aplicaciones del modelo lineal general para incorporar mediciones no lineales, ¿sale? Estas mediciones no lineales asumen que la variable y sigue una distribución de la familia exponencial. Entonces, cuando consideramos a la familia exponencial, vamos a poder acomodar combinación no lineal de predictores, los cuales van a impactar directamente sobre la distribución de y nos van a permitir incorporar esta medición dentro del supuesto de los modelos lineales generales. Entonces, solo como recordatorio, la familia exponencial es un conjunto de distribuciones que incluyen, por ejemplo, la distribución de Bernoulli, la distribución multinomial, la distribución gaussiana, la beta, la gamma, la Kramer-von Mises, y que se pueden escribir con esta forma, ¿sale? Entonces, todas las distribuciones que se pueden escribir de esta forma, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la gaussiana, cómo la podemos escribir de esa forma a través del concepto de la familia exponencial, son grupos de distribuciones que nosotros podemos incorporar dentro de la extensión de los modelos lineales generales hacia los modelos lineales generalizados, ¿sale? Entonces, los modelos lineales generalizados tienen tres componentes. Un componente aleatorio, que básicamente es la distribución que va a tener nuestra variable aleatoria y nuestros errores, ya sea, por ejemplo, una distribución normal o gaussiana, una distribución binomial o logística, una distribución Poisson. El componente sistemático, que en el caso de los modelos longitudinales va a ser el componente de grupo, el de tiempo y la interacción de grupo con tiempo, y una función liga, que básicamente va a ser la función de transformación que se aplica a nuestra variable aleatoria y, que va a indicar cómo vamos a adaptar el componente lineal de predictores a nuestra variable de respuesta. Por ejemplo, la función logit o probit son la función liga para regresión logística y son las que van a permitir implementar un modelo lineal dentro de una respuesta que tenga una distribución de tipo Bernoulli o categórica. Eh, Recordar que los modelos lineales generalizados normalmente requieren el supuesto de independencia, entonces se tiene que tratar como un modelo lineal de efectos mixtos. Aquí tenemos las ligas que se usarían normalmente para los modelos lineales y tenemos observaciones repetidas. En el caso del modelo lineal general, utilizando la función LMER de nuestro paquete estadístico, el M4, es la que nos permitiría modelar el modelo lineal general. Todas las demás, que van a incluir desde la regresión logística, que utiliza una liga logit, la regresión Poisson, que utiliza una regresión log, o la respuesta multinomial, que utiliza una logit generalizada, se van a ajustar con la función GLMER del paquete LMA4. Y entonces, esta función GLMER es la que nos va a permitir poder incorporarla dentro de nuestro modelo lineal generalizado para poder hacer una extensión para el análisis de datos longitudinales cuando tenemos medidas repetidas categóricas, en el caso de una regresión logística, cuando tenemos medidas repetidas de tipo Poisson o medidas repetidas de tipo multinomial. ¿Sale? Entonces, hasta este momento hemos visto que los modelos lineales generalizados se pueden extender de manera exitosa para incorporarlos dentro del análisis de datos longitudinales. Va a haber varias ventajas que va a hacer que esto podamos usarlo de manera eficiente. Primero, los modelos lineales generalizados mixtos son condicionales a sus efectos aleatorios, lo que significa es que permiten modelar efectos a nivel individual, particularmente cuando incluimos funciones no lineales, como pudiera ser su extensión del modelo lineal generalizado hacia un modelo logístico. Entonces, al poder modelar efectos individuales, vamos a poder modelar efectos de tratamiento. Es por eso que los modelos lineales de efectos mixtos se utilizan para el análisis de datos longitudinales dentro de ensayos clínicos aleatorizados o dentro de estudios de seguimiento de cohorte, donde el objetivo es ver el efecto a nivel individual. Si nos interesara un modelo a nivel poblacional o marginal, vamos a ver que existen otras alternativas. Los modelos lineales generalizados también, debido a su robustez, no requieren tamaño de muestra tan grande. Y si tenemos datos que están perdidos al azar, vamos a tener una buena evaluación. Ahora, el problema es que cuando tenemos una gran cantidad de datos perdidos, vamos a tener
pérdida de poder estadístico con los modelos lineales generalizados y entonces podríamos considerar otras alternativas. Entonces, ¿cuándo no usar modelos de efectos mixtos o modelos lineales generales de efectos mixtos? Cuando nos interesa modelar efectos poblacionales, por ejemplo, cuando tenemos muchos datos perdidos completamente al azar o cuando tenemos un tamaño de muestra muy grande que nos permite estimar efectos poblacionales. ¿Sale? Entonces, considerando que va a haber ciertas condiciones donde los modelos mixtos puedan no ser la selección ideal para poder modelar datos longitudinales, tenemos que considerar las alternativas. Entonces, el justo medio es el modelo lineal general, que permite hacer inferencias tanto marginal, que es poblacional, tanto como condicional a efectos aleatorios, que es cuando lo hacemos a nivel individual. Entonces aquí tenemos el valor esperado de una variable aleatoria y dado cierto grupo de predictores beta que se escribe como un modelo lineal general. El modelo lineal generalizado adapta una función a este valor esperado y es lo que nos va a permitir incorporar respuestas de tipo logic, de tipo Poisson, de tipo multinomial dentro del modelo lineal general. Como ya tenemos respuestas no lineales, estas van a ser mucho más específicas al individuo y no tanto para efectos poblacionales. Entonces vamos a tener una tercera alternativa, que son las ecuaciones de estimación generalizada, y estas van a funcionar muy bien cuando tenemos una gran cantidad de datos perdidos completamente al azar, cuando queremos hacer inferencias marginales a nivel poblacional o cuando nos interesa, por ejemplo, modelar respuestas no lineales considerando sucesiones repetidas, por ejemplo, estudios que tienen diferentes olas, donde los diseños pueden cambiar un poco. Entonces, estas ecuaciones de estimación generalizada van a ser el objeto del video siguiente dentro de este pequeño curso de análisis de datos longitudinales a datos panel y vamos a tratar de establecer algunas diferencias importantes a lo que discutimos en el video de la clase de hoy, que va enfocado hacia los datos longitudinales con modelos lineales de efectos mixtos. Con esto concluimos esta primera sesión donde discutimos algunas de las particularidades de los modelos lineales de efectos mixtos para el análisis de datos longitudinales. Aquí están mis datos de contacto y desde luego si hay alguna duda o comentario que quieran hacer, con todo gusto podemos atender. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.